Estamos en la serie Alborotadores a propósito de movimientos. Y estamos viendo cómo Dios produce alborotadores, por ejemplo, en medio del silencio y la calma, ahí, a solas con Dios. También vimos cómo Dios puede usar a una pecadora, lo peor del pueblo que existía en ese momento, y la vuelve una alborotadora de ese pueblo para algo bueno. Y también vimos la semana pasada cómo es que Dios usó a un hombre consolador para producir alborotadores por medio del discipulado. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo. Y hoy vamos a ver el último caso de esta serie. Y probablemente usted fácilmente se pueda ubicar en alguno de esos 4 casos que hemos mencionado. La semana pasada quien vimos fue a Bernabé, quien por medio del estímulo, por medio de la consolación con que él actuaba con hombres, con otros, él levantó a alguien como a Pablo. Pablo que después de su conversión, al incorporarse a la iglesia, y nadie le quería, tenían miedo de él, ¿verdad? Y a la vez Bernabé consoló y animó y reanimó a Marcos más adelante, ¿verdad? A ambos, por lo menos a ellos dos, los muestra la Biblia que los rescató, los animó y los volvió, contribuyó para que Dios los volviera unos alborotadores. Bernabé mostró esa faceta del Espíritu Santo que debe de estar en todos nosotros que tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es decir, el que vayamos y revivamos, hermanos, los reanimemos, les ayudemos a levantarse. Pablo, por ejemplo, era alguien que era rechazado, al comienzo era rechazado por su pasado. Más adelante, de nuevo, el ejemplo de Marcos fue rechazado por el mismo Pablo, debido a una actitud ahí de desánimo, de fracaso de parte de Marcos. Y Pablo pasó por esa etapa, oigan esto, después de que él fue rechazado y Bernabé vino y lo consoló, lo animó y lo ayudó a entrar y a seguir adelante, pasa el tiempo, pasan los años y más adelante Pablo como que se le olvidó esta etapa de su vida y él mismo viene ahora, que ya era el gran Pablo, y entonces marca y trata mal a Marcos, que incluso era alguien menor que él. Entonces Pablo como que se le olvidó que la falla de Marcos era incluso mucho menor que las fallas que él había tenido. Y así somos a veces, marcamos personas, las rechazamos por su pasado o por algún fracaso o porque no vemos que anden tan bien y que no se les ve aquello. Entonces, cuando somos así, que marcamos a otros, que los vemos fracasados de alguna manera, en algún área, cuando los vemos así, los marcamos, eso solo muestra que ya se nos olvidó de dónde fue que nos sacó el Señor. Así de sencillo. Y hoy vamos a aprender que de verdad nadie está descalificado para ser un alborotador, para ser alguien usado por Dios. Nadie está descalificado. No solo Pablo había descartado a Marcos, sino que probablemente Marcos, después del evento, el pleito que hubo ahí, ¿verdad?, en donde él le dio miedo ir y participar de un viaje misionero porque era peligroso, entonces él le dio miedo y después de eso, que él se sintió marcado, probablemente él mismo, Marcos, se autodescalificó. Y eso nos puede pasar también. Puede ser que otros nos tienen marcados y puede ser que hemos aceptado esa marca y nosotros mismos nos tenemos descalificados. Nos tenemos con un rótulo aquí encima de fracasados, de malos. Pero si tenemos el Espíritu Santo, debemos consolar a los marcados, a los fracasados. Jesús lo hizo. Jesús hizo eso. Y hoy vamos a ver el caso de Pedro, un hombre lleno de fracasos,
un hombre lleno de fracasos. Y vamos a ver cómo el Señor volverá a un fracasado alborotador. Eso es lo que vamos a ver hoy, eso es lo que hizo Jesús con Pedro, y como lo hizo con Pedro, aprendemos rápido que lo puede hacer conmigo, lo puede hacer con usted, lo puede hacer con cualquiera aquí. Así que vamos a orar para que Dios use este tiempo, y si por casualidad actualmente usted se siente como marcado, fracasado en algún área, que ha desilusionado a otros, este estudio es para usted. Y si usted de los que tiene a alguien marcado por ahí, tiene a alguien así como, no, es que este no, entonces también este estudio es para usted, este mensaje es para usted. Vamos a orar y permitamos que Dios nos hable, ¿ok? Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres tan bueno, eres un Dios de esperanza, y qué rico es saber, y eso es lo que queremos aprender hoy, Señor. Saber que tú no descartas a nadie, que nuestros fracasos, nuestros errores no te limitan, que cuando hemos fallado una y otra vez, eso a ti no te limita. Aún así, puedes y quieres usarnos para tu gloria, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. No sé cuántos son más o menos contemporáneos míos aquí. Digamos que levantaran la mano así con pena o sin pena los que ya estaban en función ahí en los años 60, 1965, 66, ya andaban ahí jugando y corriendo, igual que yo. Solo ustedes. Está bien, o sea, los demás cumplen años el 29 de febrero, digamos, ¿verdad? Porque ok, está bien. Pues les quiero contar a los demás que en esa época, en los años 60, 65, por ahí, había una serie en televisión, y cuando estaba estudiando este tema, me acordé de esa serie que yo miraba cuando era un niñito, una serie que se llamaba Marcado. La mayoría, por lo que vi, ni idea tienen qué es eso. Pero solo le voy a poner un pedacito y les voy a contar de qué se trata de qué se trataba esa serie. Podemos poner, no sé si la tenemos todavía. Los de mi época van a revivir ese tiempo. Uy, qué emocionante, me acuerdo en esos tiempos. Y a ver qué sigue ahora cada uno de nosotros. Yo era un niñito, ¿verdad? Estaba en primaria en ese tiempo. Y cada capítulo consistía en esto. Este hombre, de una manera injusta y nunca pudo demostrar su inocencia, fue acusado de cobarde, que por culpa de él había muerto su batallón. Y la cosa es que le quitaron las barras y quedó marcado. Y lo corrieron del batallón y del pueblo. Y cada capítulo él andaba en diferentes escenarios,
diferentes pueblos, y todo iba bien hasta que se daban cuenta que él era marcado. Y una vez que, este es aquel marcado, y se caía todo, ¿verdad? Y entonces era bien feo cuando se daban cuenta y ya lo volvían a marcar. Cuando usted y yo hemos fracasado, cuando fallamos, cuando desilusionamos a otros, o a veces hasta nosotros mismos, es fácil creer la mentira que ya no podemos ser usados por Dios, que no podemos ser alborotadores, que no podemos hacer cosas significativas para Dios. Pero tenemos, gracias a Dios, tenemos aquí en la Biblia la historia de Pedro en el Nuevo Testamento. Y quiero hacerles un pequeño resumencito. Es tan amplia la vida de Pedro, pero hay algunos momentos de la vida de Pedro que nos pueden servir. Pedro era un pescador, a eso se dedicaba. Él era un pescador en un pueblo ahí de Galilea. Interesante, él fue uno de los 3 primeros discípulos de Jesús, junto con Andrés, su hermano, que fue quien lo jaló en realidad. Empezando el ministerio, Jesucristo se acercó y empezó, y el primero fue Andrés y otro discípulo, y Andrés se fue a jalar a Pedro. Pedro fue de los 3 primeros que se acercaron a Jesús para ser discípulos. De entrada, él se llamaba Simón, y cuando le presenta a Simón con Jesús, Jesús le dice: no, te llamas Simón, pero de ahora en adelante te vas a llamar Pedro. Y interesante, porque Simón es un nombre que significa alguien que oye a Dios, pero ahora te vas a llamar Pedro, que significa piedra, algo más sólido. No solo alguien que está oyendo, un oyente, un espectador, sino alguien más sólido. Ya de ahí va dando alguna insinuación el Señor. Bueno, Pedro empezó a seguir a Jesús y empezó a estar aprendiendo junto con otro montón de gente. Y una de las cosas que aprendió es que Jesucristo iba a morir, en ese caso iba a morir por todos nosotros. Y que de esa manera Él nos iba a perdonar todos nuestros pecados. Imagínense eso. Pedro va por varios lados con Jesucristo, escuchándolo, sus enseñanzas. A veces se sentaban juntos para una plática bien privada, y Jesús explicándoles el Evangelio en la práctica. Es decir, que Él había venido para morir y pagar por todos nuestros pecados. Pedro era un pecador común y corriente, y sin estudios, lo básico a veces. Y ahí andaba detrás de Jesús, y él entendiendo que Jesús era el Mesías y que era el Salvador de este mundo, para todo aquel que creyera en él, nada más, ¿verdad? Ok, casi a los 2 años de ministerio, de que Jesucristo andaba de arriba y para abajo, y la gente poco a poco iba aumentando el número de seguidores, casi a los 2 años, entonces Jesús decide escoger a los que iban a estar más cerca de él, y escoge a los 12 apóstoles. Eso lo describe Mateo 10, y menciona al primero que escogió de los 12, 2 años después de haber comenzado su ministerio Jesús. El primero que escoge es a Simón Pedro. Pedro es el primero seleccionado. Por algo es. El Señor no estaba haciendo las cosas al azar o improvisando. El Señor sabía qué es lo que estaba haciendo, y era el primero. Luego incluso se vuelve Pedro parte de los 3 más cercanos a Jesucristo, que estaba Juan, el apóstol amado, era el más cercano de todos, Juan, pero además estaba Pedro y Jacobo. Ellos eran los 3 que estaban más cerca de Jesucristo. De nuevo, Jesús no hace nada por casualidad, todo es por un plan. Dios tiene planes, no existen las casualidades, solo los planes de Dios. Tengamos en cuenta lo siguiente: Pedro era inmaduro, era impulsivo, era imprudente, era acomplejado, un montón de defectos que él tenía, pero Jesucristo le puso el ojo. Ninguno de nosotros, conociendo a Pedro hasta ese momento, ninguno de nosotros hubiera escogido a Pedro. No hubiéramos dado ni un 5 por él.
Pero veamos qué pasó. Él tenía algunas áreas. Cuando más adelante miró a Jesucristo caminando por el agua, Señor, le dice, haz que yo también. Y se tiró y Pedro caminó sobre el agua. Aparte de Jesucristo, el único que ha caminado sobre el agua es Pedro. Pero al poquito tiempo dudó y se empezó a hundir. Y se empezó a hundir en el mar ahí, y Jesús lo sacó. Y es bien interesante cómo ese evento en donde él camina sobre el agua, algo increíble, duda, mira cosas, lo que no tiene que estar viendo, y se empieza a hundir, y que Jesús lo saca. Eso era en realidad una ilustración clara de la vida de Pedro, que comienza, tiene un éxito, y poco a poco, y de repente, a hundirse. Mete la pata ahí, se hunde y tiene que ser levantado por Jesucristo. Pedro es alguien que cuando uno lee y se fija en Pedro, hay palabras que fácilmente la podemos asociar con Pedro, y es fracaso, fallar, desilusionar y cosas así. Era tan fácil y tan así Pedro, que incluso en algún momento Jesús le dijo públicamente, delante de los demás, vos me vas a negar 3 veces. Y Pedro, yo, ¿cómo te pones a creer? Yo doy mi vida por ti. Pero Pedro era alguien que cualquiera lo hubiera descartado. Si uno mira el currículum de él ahí en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, era alguien para descartarlo, marcarlo, ¿verdad? Incluso para que él se hubiera descalificado, autodescartado. Los demás lo pudieron haber descartado, él se pudo haber descartado, pero Jesús no. Jesús no lo hizo. Entonces, veamos algunos ejemplos de los fallones de Pedro. Por ejemplo, en Mateo 16, 21 al 23, ahí donde vemos cuando Pedro falla en aconsejar a Jesús. Cuando Jesús les dice, miren, yo voy a la ciudad y es necesario que padezca y me van a crucificar, y les empieza a decir que tiene que morir. Y entonces Pedro lo llama aparte, ¿verdad? Lo llama aparte y le dice, Señor, o sea, no, ¿cómo crees que te va a pasar eso? No. Y casi que estaba amonestando a Jesucristo, pero Jesús inmediatamente lo tuvo que ubicar y le dijo, hey, espérate, apártate de mí, Satanás, apártate de mí. Y Pedro quería hacer un bonito y lo que hizo fue un feo. ¿Le ha pasado eso a usted? Por querer hacer algo bueno, por querer hacer algo, le salió fea la cuestión. Y qué bajón. Pedro quiso hacer un bonito y lo que recibe es, apártate de mí, Satanás. Se puso rojito, ¿verdad? Y qué vergüenza, qué bajón. Luego, más lueguito, cuando ya está en Getsemaní y llegan a arrestar a Jesucristo, entonces llega aquel montón de soldados, la turba y todo, y van a agarrar a Jesucristo, y Pedro falla al querer defender a Jesucristo. ¿Cómo? Viene y saca su espada y a un guardia que venía le vuela la oreja y cae por allá. Y entonces Jesús, ahí en Mateo 26, se da vuelta y queda viendo a Pedro y le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. O sea, otra vez desaprobado. Otra vez, queriendo hacer un bonito, defender a Jesús, queda mal, hizo un feo. Otro planchón, otro fallón, otro más a su currículum, en donde los demás me imagino que quedaban, ay, Pedro, qué barbaridad. Tenía que ser Pedro. Ya imagino el pensamiento, por lo menos, de muchos ahí. Pero no para ahí, luego se llevan arrestado a Jesucristo y Pedro falla otra vez al negar a Jesús, al negarlo. Ese es el fracaso más famoso de Pedro. En Mateo 26,
desde el verso 69 en adelante, dice que él se acercó porque quería estar ahí cerca y se acercó a una fogata donde estaban criados, guardias y gente afuera de donde estaban llevando a Jesucristo. Y entonces la gente se acercó y miraban a Pedro y le decían: hey, yo te conozco. ¿Vos has andado con ellos también? No, yo no lo conozco. Sí, a mí me parece que sí, yo te he visto con ellos. No, yo no soy yo. Y se bajaba la gorra y todo, ¿verdad? Se ponían los Ray-Ban oscuros y para que no lo reconocieran. Y le dio pena, le dio miedo. Incluso llega un momento donde no, le dice: yo te vi, yo estoy seguro que vos andabas con él, si hasta hablas como ellos. Y entonces Pedro... no, que va, oye chico, y empezó a decir boconadas y a hablar de otra manera, solo para desmarcarse y que no lo asociaran a Jesucristo. Tuvo tanto miedo, tanta pena, y en ese instante en que lo negó, entonces pasa algo bien interesante. Simultáneamente pasa algo. Él termina de negar por tercera vez a Jesucristo, y en eso va pasando Jesús. Lo llevan arrestado a Jesús. Va pasando por ahí y en ese momento se encuentran la mirada de Jesús y la de Pedro. Se encuentran y tratemos de ver esa escena en cámara lenta, ¿verdad? Dice Lucas 22, pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó, como Jesús le había dicho. Y en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro, y de repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro, cuando Jesús le había dicho: mañana me vas a negar, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. 3 veces vas a decir que no me conoces. ¿Qué escena? Oye el gallo, él acaba de negar a Jesús y se encuentra la mirada de Jesús. Y en su mente las palabras de Cristo, la escena donde Jesús le dice: me vas a negar. Qué momento más duro para Pedro. No pudo con esa tentación y otra vez falló. Otra vez le falló. Negó a su Señor y ya se sentía mal, y de pronto ese momento donde ve el rostro de Jesús y las miradas que se encuentran. ¿Qué habrá visto Pedro? ¿Qué miró cuando miró los ojos de Jesús? ¿Saben qué vio? Vio amor, vio perdón, vio gracia. Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Pedro se acordó de que él ya sabía que él lo iba a negar. Y su corazón se quebró. Dice ahí, se quebró y se fue a llorar. Lucas 22, entonces Pedro salió de ahí y se fue a llorar amargamente. Amargamente. ¿Ha llorado usted alguna vez amargamente? Eso es, qué feo cuando sientes las lágrimas que queman, que cuando pasan por la boca siente aquello tan salado, tan amargo, tan feo. El corazón está... y así, y yo me imaginé a Pedro, qué mal se sentía por aquella mirada y ver el amor, el perdón, la gracia, pero ver contrastado con sus errores, con sus fallos, otro fallo, otro fracaso, otra desilusión que le estoy causando a él. Es en ese momento, exactamente en ese momento, Pedro estaba al mismo nivel de Judas, al mismo nivel. Y probablemente Pedro se estaba viendo así. O sea, soy lo peor. Aquí solo con Judas nos vamos a los penaltis. No hay nadie peor que nosotros. Pero tal vez esa mirada de Jesús evitó, así en último momento, evitó que Pedro fuera a hacer lo mismo que Judas. Encontrarse con la mirada con Jesús. Cuando fallamos, cuando usted y yo fallamos en cualquier área, fallamos como esposos, como cristianos, como padres, como lo que sea, cuando fallamos, lo que más necesitamos es esa mirada, ese encuentro de nuestras miradas con la mirada de Jesucristo. Nos va a doler,
como a Pedro. Nos va a doler, pero nos va a ayudar. Nos va a ayudar. Cuando usted peque, cuando usted falle, cuando se sienta fracasado, de nuevo, fracasado como cristiano, como padre, como esposo, como esposa, como madre, un fracaso como líder, un fracaso como lo que sea, ese es el momento de encontrarnos con la mirada de Jesús. La mirada de los demás podría ser de burla, de rechazo, de enojo, de desprecio, de desilusión. Pueden haberlo marcado varias personas a su alrededor, no solo desde afuera de la iglesia, como mencionaba Cárcamo la semana pasada. Algunos cristianos reciben más dolor de adentro, de otros cristianos. Tal vez a usted le ha pasado eso, que ha recibido ese rechazo o esa marca o esa actitud o esa algo de otros hermanos hacia usted. O tal vez ha sido usted. Usted es el que ha visto de menos a otro cristiano, a otro hermano, lo ha marcado, no quiere que sus hijos se junten con él y cosas como esas. No debe ser así. Debemos ser como Jesús, con el cristiano fracasado, con el cristiano que ha caído, con aquel que está marcado. Ahora bien, puede ser que hoy seas como Pedro. Puede ser, digamos, que confiaste en Jesucristo hace algún tiempo, estás seguro de tu salvación. Puede ser hace mucho tiempo, puede ser hace poco tiempo. Todo iba bien, digamos, pero algo pasó. Algo pasó, caíste, o te desviaste, o te desanimaste, o tal vez al ir viendo te das cuenta que fallas a cada rato, que fallas como padre y quieres ser lo mejor que puedes, pero vuelves a fallar como papá o como hijo, como esposo, otra vez fallando, como esposa. Te sientes que no doy el ancho, no doy como yo debería de ser. Fallaste como líder, caíste en aquello, en esto, en lo otro, y no hayas qué hacer. Algo en el fondo te dice que casi que eres como el hijo pródigo, allá lejos. Tal vez te divertiste en el pecado, tal vez pasaste buenos ratos con malas amistades, tal vez pecaste en varias cosas, pero no hay paz, no hay paz. Y entonces sabes que ahí donde estás, en esa situación espiritual que estás, ese no es tu lugar. Sabes que estás lejos de la casa, de tu casa. Pero como el hijo pródigo, te da temor el rechazo. Te da temor ser marcado. Tal vez has dado los primeros pasos, pero te frustra la desconfianza de otros. Tal vez ahí vas queriendo caminar y te dicen, hey, voy, y andas mal todavía. Y se lo vuelven a bajar. ¿Y eso que andas aquí? Hey, vaya hombre, qué bueno que viniste al grupo, ya días no venías. Y eso, en vez de animarlo, más bien, ¿verdad? La ironía o el sarcasmo de algunos, el equivalente a los hermanos mayores de la parábola. Ese era Pedro, apenado con el Señor. Y muy probablemente apenado con los demás apóstoles, con los otros. Era como para tirar la toalla, ¿verdad? Era como para tirar la toalla. Y Pedro la tiró. No hubo nadie que lo ayudara. No hubo nadie que lo consolara. No había ahí un Bernabé que estuviera cerca para ayudarlo. Y Pedro pasó solo un tiempo. Supo de la muerte de Jesús y se aisló. Y de ahí, con un poquito de pena, se fue juntando a los otros apóstoles, porque los vio también. Estaban tristes, estaban callados, estaban desanimados, y se acercó a ellos. Y ese es
Hasta ahí vamos. Ese es un cuadro de Pedro, un fracasado. Tuvo sus despuntes, pero lo que más lo marca es fracasos, desilusionar a otros. Pero entonces sucede lo que hemos titulado esta conferencia, impacto reversible. La semana pasada era impacto profundo, hoy vamos a ver un impacto reversible. En las artes marciales existe un término que es aikido. Hoy no sé si se pronuncia así, aikido o aikido, y que se refiere a cuando el luchador usa la fuerza del oponente en su contra. Y eso es que se le enseña ahí, ¿verdad?, a los alumnos. Creo que hay unas fotos ahí en donde se enseña que incluso puede ser un muchacho delgado, una muchacha, y que se le acerca un agresor más grande o qué sé yo, y simplemente usando la misma fuerza del oponente, le da vuelta, solo sabiendo unas técnicas ahí, plungún, le puede dar vuelta y derrotarlo. Creo que hemos sabido de que existe eso en las artes marciales. Bueno, Dios es experto en algo como eso. Cuando nuestro oponente, el diablo, nos derrota, entonces viene Dios y esa fuerza que estaba usando el diablo contra nosotros, simplemente Dios le hace ahí una cosita y ¡plop! Si seguimos leyendo la vida de Job, el libro de Job, vamos a ver ese evento más adelante, en los últimos capítulos de Job, para que vayan teniéndolo en mente. Pero volvamos al asunto. Pedro vimos que fue derrotado. Negó a Jesús y se fue a llorar amargamente. Ahí está, Pedro llega hasta el fondo. Pero Dios usó ese fracaso, ¿verdad?, esa derrota. Dios usó eso para levantarlo mucho más. Antes que sigamos, me gustaría hablarte, un ratito. Si eres de esos que marcas a hermanos, si marcas a otros, si los ves hacia abajo, si ves, no, es que este es bien carnal, no, es que aquel es que bien, no sé qué, es que este yo no sé, no se pone las pilas. Si somos de ese tipo de expresión y de actitud de marcar a otros y de ser despectivo con otros hermanos, quiero decirte, es que se te olvidó de dónde te sacó el Señor. Y en ese momento te vuelves parte del coro de Satanás. ¿Ha visto el coro aquí? Pues casi igual, el coro de Satanás. Viene Satanás, diablo, la palabra diablo significa acusador. Entonces viene el diablo y acusa a ese cristiano que ha caído, ¿verdad?, o que ha fracasado. ¡Fracasado! Y entonces viene el coro, ¿verdad? El coro es decir, fracasado. Hacerle coro al diablo. Eso es lo que hacemos cuando nosotros también tratamos a otros hermanos mal. Si somos parte del coro de Satanás, no creas que el diablo te pagará, más bien te cobrará. Y el diablo cobra caro. Le ayudas y te va a cobrar. Y cobra caro, así que no lo hagamos. Porque somos fáciles y rápidos, ¿verdad? No, yo no. Seguro que no. Somos rápidos para acusar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. ¿O no? No somos rápidos de acusarlos y de frustrarnos o de creer que este ya no va a cambiar, de que quién sabe. Ni Dios puede hacer algo ya con este. Estás marcado a tus hijos y pueden hacer un intento de cambiar y no, cero, nada. No les crees nada. No les crees ni al bendito, como dicen. Fácil caemos todos en ser coro del diablo. Parte del coro del diablo. Entonces, sumado al hecho de que el diablo nos va a cobrar y nos va a cobrar caro, sumado a eso, también Dios nos va a pedir cuentas por estar haciendo eso. Nos va a pedir cuentas. Así que tenemos que entender que tenemos que parar de estar acusando a los Pedros, a los que fallan, a los que caen, a los que fracasan.
Más bien tenemos que orar por ellos, tenemos que ayudarles a ellos, ayudar a todos los Pedros que podamos a levantarse. Todos tenemos que hacerlo porque en más de algún momento te va a tocar ser un Pedro, una Pedra. Te va a caer, te va a tocar. Entonces, así que si ves a alguno por ahí desanimado o fallando, en vez de criticarlo, en vez de chismear, empieza a pensar cómo le puedo ayudar y trata de ayudarle. Ora por lo menos, ora mucho por ese hermano, esa hermana, en vez de criticarlo y marcarlo nada más. Eso es bien fácil. Es del diablo estar haciendo eso. Por otro lado, si eres un Pedro, es decir, alguien que fracasa, falla y te sientes marcado, entonces tienes que entender como Pedro lo que hizo fue perdonar y no terminó de tirar la toalla. Ya la estaba tirando, pero no la tiró. Más bien, él sabía que había mucho más adelante que en ese momento, que en su presente, que en su pasado. Aunque, si eres un Pedro, ¿verdad? Aunque la gente te marque, o aunque tú solo te descalifiques, mira a los ojos de Jesús. Mira a los ojos de Jesús. Solo verás a alguien que quiere usarte. Solo eso vas a ver. A alguien que quiere usarte. Alguien que sabe qué es lo que está haciendo. Él sí sabe qué es lo que está haciendo. ¿Cómo fue que levantó el Señor a Pedro? Antes de hacerlo un alborotador como lo fue, lo levantó del suelo. Recordemos que Pedro, esto es bien importante, Pedro en un momento bien adelante, él llegó a juntarse y a ser un discipulador de Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Hay que tener en mente eso. Entonces, Marcos escribió su Evangelio de Marcos bastante de las pláticas que tuvo con Pedro. Entonces, tiene que haber sucedido que Pedro le contó a Marcos las cosas que están escritas aquí. Y le contó lo siguiente. Pedro le contó lo siguiente a Marcos. Es cuando Jesucristo resucitó. Yo me visualicé a Pedro contándole a Marcos y Marcos escribiendo este segmento que vamos a leer. Y dice que Jesús resucitó y entonces aparece a las mujeres, unas mujeres que fueron al sepulcro y cuando llegaron al sepulcro ya no lo hallaron y lo que hallaron más bien fue un ángel, fue un muchacho, dice, un ángel, y el ángel, entre otras cosas, les dijo, ha resucitado, Jesús ya resucitó. Y luego el ángel les dijo, y Marcos escribió esto, se lo estaba contando Pedro, acuérdense, Marcos 16, el ángel dijo, pero id, decid a los discípulos y a Pedro. Seguro, yo estoy seguro que cuando Pedro le estaba contando esto a Marcos, Pedro estaba llorando, se estaba acordando. Y algo como esto me visualizo yo. Mira, Marcos, Jesús pensó en mí, no estaba enojado, no estaba decepcionado de mí. Las hermanas llegaron y ellas me contaron eso. Jesús quería que yo fuera. Él le dijo al ángel que el ángel les dijera, vayan, cuéntenle a los discípulos y a Pedro. Y entonces, cuando las hermanas vinieron y nos contaron, yo salí corriendo, porque eso es lo que dice aquí. Y Pedro salió corriendo. ¿Qué impacto habrá tenido en la mente, en el corazón de Pedro llegar a las hermanas y, hermanos, Jesús resucitó, vamos, Pedro, vos tenés que ir, el ángel dijo que le dijéramos a todos y a vos en especial. Y Pedro salió corriendo. Más adelante Jesús se le apareció a los 12, porque ese era el momento de que Jesús iba a levantar a los 12 también, no solo a Pedro, los levantó de ánimo y todo. Y más adelante Juan, el apóstol, cuando escribió, cuenta que ya después de resucitado, Pedro y otros discípulos se fueron a pescar de noche. Amaneció y nada, no habían pescado nada.
Entonces, desde la playa, allá en la playa, estaba Jesús y les dijo: ¡hey! Tiren las redes en el lado derecho de la barca. Y entonces, pero si hemos estado intentando y nada, pero bueno. Y las tiraron y no la podían sacar llena de peces. Y es en ese momento cuando Juan, cuando ve el milagro, solo sumó 1 más 1, 2 y dice: ¡es el Señor! Y cuando Pedro escucha: es el Señor, dice Juan 21, tan pronto como Simón Pedro oyó decir: es el Señor, se puso la ropa, pues andaba de semidesnudo, y se tiró al agua. ¡Qué emoción para Pedro! Es el Señor, se tiró al agua y empezó a nadar para llegar donde Jesús. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer, salir corriendo hacia el Señor. El pasado de fracaso ya no importa, cuando a Jesús no le importa. Mi pasado lleno de fracaso ya no importa, porque a Jesús no le importa. Entonces me tiro y voy corriendo donde Él. Jesús, cuando ya llegó Pedro ahí, ya llegaron los demás y Jesús los invitó a comer pescado frito que les tenía ahí, porque era pescado frito. Ahí dice, léanlo, van a ver. Y entonces, qué rico. Cuando ya comieron, Jesús se llevó aparte a Pedro, lo llevó aparte del grupo. Y fue donde tuvo la famosa plática. Pedro, vení, te voy a terminar de levantar. Vení. Pedro le dice: ¿me amas? Y 3 veces le preguntó: ¿me amas, Pedro? ¿Me quieres? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, sí te amo. Y ahí están las 3 veces que Jesús le preguntó: ¿me amas? A cambio de las 3 veces que Jesús lo negó. Y Jesús lo terminó de levantar porque le decía: apacienta mis ovejas. No te he descartado, quiero que cuides mis ovejas. Quiero usarte en la vida de mis ovejas. Para mí, tus fracasos, tus errores, no importan. Entonces yo quiero que todos aquí no lo olvidemos. El Señor te levantará para que cuides sus ovejas. Él te va a usar con la gente que Él va salvando, con la que Él va salvando, y vas a hacerlo por amor a Él, porque Pedro le dijo: ¿me amas? Sí, te amo. Ese amor me lo vas a dar, a demostrar, cuidando mis ovejas. Poco tiempo después, días, sucedió el famoso día de Pentecostés. Y ese día se levantó Pedro, en todo sentido. Físico se levantó, espiritualmente, emocionalmente se levantó y habló de Jesucristo a miles. Aquella ciudad que estaba ahí en una fiesta increíble, 3,000 personas, de todas esas miles que habían ahí, 3,000 personas confiaron en Jesucristo por ese momento donde Pedro se levantó. El Señor pudo haber usado a otro ese día. Pudo haber hecho que se levantara Juan o Jacobo. Juan era el discípulo amado de Jesucristo. Y ahí estaba. Y Juan nunca le falló, prácticamente nunca le falló. Pero el Señor decidió usar a Pedro, el marcado, el que le habían marcado. En aquel tiempo, la gente estaba dividida en 3 grupos: los judíos, los gentiles y los samaritanos. Para un israelita, así estaba dividido el mundo. 3 grupos de gente. Pues Pedro le abrió las puertas de la iglesia, las puertas del evangelio a los 3 grupos. Pedro fue el primero en hablarle a los judíos el día de Pentecostés. Fue el primero que habló con gentiles, con Cornelio, y fue el primero que habló con samaritanos. Él abrió las puertas del evangelio. Pedro se convirtió en un pilar para la iglesia. Era el hombre fuerte, estaba ahí, ahora sí, iba volando. Pero un día, varios años después, ¿saben qué pasó?
volvió a fallar, volvió a planchar. Siendo ya uno de los grandes de la iglesia, cayó en hipocresía. Al punto que Pablo tuvo que amonestarlo públicamente. Gálatas 2:11 dice: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, dice Pablo, porque él estaba muy equivocado con lo que hacía. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. Y ahí estaba otra vez el fantasma del fracaso encima de Pedro. ¿Pero qué hizo Pedro? Fue humilde. Fue humilde y se levantó aún más. No dijo, no, sí, yo de verdad, yo no sirvo para esto, aquí me voy a quedar mejor, me voy a quedar aquí tranquilo, no voy a hacer voy a estar ahí al mínimo. Pedro se levantó. Pablo fue el que fue más usado con los gentiles y Pedro fue el más usado con los cristianos marcados, los que estaban en persecución, los que estaban en desánimo. Pedro es el que fue más usado con este grupo de personas. Hace muchos años, más de 30, yo estaba desanimado. Yo estuve en una iglesia, no era esta, estuve en una iglesia hace, cuando estaba cipote, estuve un tiempo y de ahí yo me fui al mundo. Nadie sabía, yo era bien introvertido y nadie sabía cómo yo me sentía de frustrado como cristiano. Al punto que un día una persona me dijo, una amiga, yo quiero ser cristiana, yo necesito ser cristiana, pero no como usted, me dijo. Cuando me dijeron eso, así sentí una cuchillada aquí en el hígado. Porque esa era la mejor descripción de mi vida espiritual. Un fracaso. Ese era yo, un fracaso. Esa noche llegué herido a mi casa, ¿verdad? Con esa cuestión retumbando en mis oídos. Yo quiero ser cristiana, pero no como usted. Había gente que no quería ser cristiano como yo, porque yo era un cristiano fracasado. Llegué a mi casa y había llegado una carta de mi hermana que vivía en Estados Unidos. Y entonces, en medio de mi dolor, pues fui y agarré la carta como para distraerme un poco mi mente, ¿verdad? Y empecé a leerla. Y en un momento dice mi hermana, fíjate que no sé, miré esto por ahí, me llamó la atención y te lo mando. Y me lo mandó textual, en inglés. Yo no sé mucho inglés, así que iba traduciendo poquito a poquito en mi mente. Y esto es lo que iba pasando en mi mente mientras yo estaba traduciendo poco a poco. Decía así: no mires atrás a tus fracasos y a tus errores. No mires a la derecha ni a la izquierda. Mira adelante, mírame a mí. Yo empecé una obra en ti y la terminaré. Harás lo que yo diga y te usaré. Y estaré contigo todos los días hasta el fin. Y firmaba eso que estaba ahí, Jesús. Simplemente caí de rodillas y empecé a llorar mucho, amargamente empecé a llorar mucho. Y ese día yo le dije al Señor, ya no más, hoy sí, Señor, hoy sí. Esa semana yo empecé, esas mismas semanas yo empecé a reunirme acá en esta iglesia y empecé a correr y empecé a crecer, pero 6 años después, otra vez yo estaba en el suelo, frustrado de mí mismo, cansado de estar fallando, estaba desanimado, bajado. Pero pasó algo, me encontré con los ojos de Jesús y me levantó y como Pedro, yo le dije ese día ahí, por enfrente de esos silos, iba yo manejando, iba llorando, y ese momento fue cuando yo miré
De alguna manera, espiritualmente miré a los ojos de Jesús y hablé con Él y dije, ya basta. De ahora en adelante, le dije yo ahí, me guste o no me guste, me duela o no me duela, me parezca o no me parezca, voy a hacer tu voluntad. ¿Y qué pasó después? Yo corrí hacia donde Él y Él me levantó. Me levantó. Hoy yo me asombro de lo que Él hace en mi vida. Yo me asombro del camino por el cual me ha ido trayendo todo este tiempo. Y me ha traído acá para decirle a los Pedros que puedan estar aquí, que si estás caído, fracasado, frustrado, bajado, deja que en tu interior Jesús te levante. Y entonces hagas algo espectacular para Dios y que Dios te use para alborotar este mundo. Es tiempo de levantarse si estás ya ahí tirado. Y hay un videíto que de una manera, qué sé yo, ilustrar cómo es que hay que levantarse en el Señor. Podemos ponerlo a alguien que está tirado en el suelo y vean cómo se levanta. Del suelo, ¡chum! Y empiece a pasar cosas y alborotes este mundo. Como dijo Pedro en la carta que él escribió allá, la primera de Pedro, dice que el tiempo que queda de vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agradaba a los no creyentes. Ya basta. Ese es el punto. Ya basta. Lo que resta de mi vida es para glorificar a Dios. Pablo lo dijo de otra manera: olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Así es como empieza un fracasado en volverse un alborotador. El Señor no ha terminado contigo. El Señor no ha terminado con ningún marcado aquí. Falta lo mejor todavía. Si tú quieres, eso puede empezar hoy mismo. Por experiencia se los digo, corre hacia Él, porque lo que hizo con Pedro lo puede hacer contigo. Vamos a orar. Padre, gracias porque eres experto en levantar fracasados, en levantar desanimados. Señor, muchos podemos dar fe de todo eso, Señor. Te pido porque en este momento se sienta así, cargado, que piensa que no hay mucho que dar para ti, Señor, que cree que no es alguien que tú puedas usar, que viendo el ejemplo de lo que has hecho con Pedro y con otros Pedros, se anime y se levante hoy, Señor. A la vez te pido por todos aquellos que caemos en marcar a otros, que en vez de estar haciendo eso, Señor, veamos cómo ayudamos a mayor número de Pedros posibles. Porque es para tu gloria, Dios, y porque este mundo necesita alborotadores para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.